externado es una casa de puertas abiertas. Por esto, recordamos algunas pautas de seguridad. Por favor, cuidar sus pertenencias, no dejarlas sin supervisión y conservarlas con ustedes siempre que se pueda. En caso de presentarse algún tipo de pérdida de objetos, por favor avisar a nuestro equipo de seguridad y logística. Para el día de hoy, en la instalación de este evento, nos acompañan el rector de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Hernando Parra Nieto, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado, la doctora Emilsen González de Cancino, y el director del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Humberto Sierra Porto. Posteriormente, tendremos la intervención de cada uno de nuestros invitados. El autor del libro, el doctor Hernando Roa Suárez, el director de la editorial Tirán Loblanche, el doctor Salvador Vives López, y el autor del prólogo, el doctor Fernando Carrillo Flores. Para finalizar, tendremos un espacio de preguntas y un diálogo con nuestro público del día de hoy. Dicho esto, procedemos con la instalación de este evento, para lo cual le doy la palabra al doctor Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Parra, tiene la palabra. Muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este importante evento. Antes de iniciar, quisiera simplemente me dispensaran hacer referencia a un tema que no es el que nos convoca, pero es muy importante para todos nosotros. Ustedes se preguntarán por qué estoy luciendo este lazo amarillo en mi solapa. Hoy estamos celebrando un día, es el día de pedir apoyo. Es un día comprometido con la salud mental en el mundo. Resumo lo que significa el día de hoy. Ser responsable de mi salud mental y emocional no significa que lo debo resolver todo solo. Muchas gracias. Muy bienvenidos a esta su casa, la Universidad Externado de Colombia. Como rector de la misma me complace estar hoy aquí pronunciando unas palabras afectuosas en este acto de presentación del libro denominado El liderazgo político, análisis de casos, obra del doctor Hernando Roa Suárez, a quien extiendo un muy caluroso saludo a esta universidad que también es suya, doctor Roa Suárez. Saludo también al doctor Fernando Carrillo Flores, que nos acompaña y que fue el prologuista de la obra. Doctor Carrillo, bienvenido al Externado de Colombia. Por supuesto, saludo a nuestra señora decana, la profesora Emilsen González de Cancino, al señor director del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Humberto Sierra, a nuestros profesores eméritos, al profesor Saúl Sotomonte, que nos acompaña en el día de hoy, a los profesores del departamento, al doctor Gregorio Ulhach, que nos acompaña, al doctor Amílcar Acosta, muchas gracias por estar presente entre nosotros, a los estudiantes y a la señora esposa del doctor Roa, al doctor Gustavo Zafra también, miembros de la Academia de Jurisprudencia que están aquí con nosotros en este día. Quiero decirles que celebramos como externado la publicación de esta obra que nos invita a reflexionar sobre la necesidad urgente de adoptar decisiones estratégicas que en Colombia promuevan la formación de nuevos líderes políticos y democráticos, capaces de guiar los proyectos de justicia social, paz y desarrollo que nuestro país tanto demanda. El mundo y nuestra nación requieren liderazgos sensatos. El doctor Roa, profesor universitario, académico además, dedicado y reconocido por su labor investigativa y por su amplia trayectoria como decano, que lo fue, y director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, ofrece en este libro un aporte valioso para la consolidación de nuestra democracia, habiendo de subrayar además y con letra mayúscula el déficit de liderazgo y la urgencia de fortalecerlo. El texto realiza un recorrido conceptual profundo y presenta ejemplos nacionales e internacionales que ilustran cómo el liderazgo político de figuras emblemáticas ha generado cambios trascendentales en las sociedades del mundo. Entre estos ejemplos se destacan a Mahatma Gandhi, Angela Merkel, John F. Kennedy a nivel internacional, pero también al libertador Simón Bolívar, a Jorge Eliezer Gaitán, al expresidente Alberto Lleras Camargo en Colombia, con exposición de un análisis comparado de sus trayectorias. En adición, el prólogo del doctor Carrillo Flores hace énfasis en el liderazgo político con sustento,
en la ética, y cómo resulta determinante esta postura para asegurar un futuro promisorio a nuestras sociedades y así devolverle a la política su majestad con criterio y ciencia. Qué oportuna la publicación de este volumen y qué bueno tener esta presentación en nuestra casa de estudios. Considero que las universidades juegan hoy un papel fundamental, no solo en el proceso educativo de los más jóvenes, sino también en el desarrollo de sólidos liderazgos que aporten al desarrollo del país y de la región. Este libro es, sin duda alguna, una herramienta indispensable para quienes desean comprender de mejor manera el rol fundamental del liderazgo político en la transformación de los conglomerados sociales. Tomo la oportunidad para transmitirles una de las conclusiones que más destacó este libro el doctor Roa, aún más por mi papel actual de rector y educador. La manifestación dice lo siguiente, abro comillas: el sistema educativo colombiano tiene uno de los retos más trascendentales en el mundo actual: replantear currículos de tal manera que podamos tener líderes políticos y estadistas comprometidos con la construcción de una democracia participativa y de un Estado social de derecho más fortalecido. Hasta aquí las comillas. El externado se identifica con esta postura y por ello abre sus puertas hoy para la presentación de esta obra en una coyuntura nacional e internacional idónea para pensar en los liderazgos que requiere el mundo en el momento de hoy. Muchas gracias. Procedemos con unas palabras de la doctora Emilsen González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externada de Colombia. Muchas gracias. Señor rector, querido Hernando, invitados especiales, profesores, estudiantes. Solo unos minutos para recordar cómo el filósofo alemán Sloterdijk decía que los libros se escriben como cartas abiertas dirigidas a lectores desconocidos, y esa es realmente la misión. La obra se completa con la interpretación que el lector hace del libro correspondiente. Y yo veo que esta es una carta que un profesor, un académico distinguido, además un cachaco cachaquísimo, escribe dirigida al sistema educativo y a los jóvenes. Así lo puedo leer yo. En la cual reclama del sistema educativo la formación de líderes y lideresas frescos que miren al futuro y lo planeen de una manera que pueda conservar la esperanza, el bienestar y los valores que hemos defendido durante tantos años. Capaz también de abandonar a aquellos que se han convertido solamente en un lastre. Y si el derecho es un garante de futuros, pues obviamente en una facultad de Derecho tiene más razón de ser que se presente una obra de este tipo. Invoca obviamente cómo los líderes y lideresas de este mundo del siglo XXI formados en nuestras universidades tienen que abocar los grandes retos, los grandes problemas del mundo y los objetivos de un desarrollo sostenible, de un desarrollo más equitativo y más justo, para que de veras merezca la pena pasar como generaciones que cumplieron su papel en la historia de la humanidad. Simplemente agradecería al doctor Hernando porque haya escogido esta casa de estudios para presentar este libro, que sin duda es una carta maravillosa dirigida a las universidades y a los jóvenes. Muchísimas gracias, doctor Hernando. A continuación, unas palabras del doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externada de Colombia y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cordial saludo, señor rector, doctor Hernando, Salvador Vives, director de Tirant lo Blanc, un buen amigo y
del sistema y de todo el derecho por su importante labor de divulgación, señora decana, doctor Fernando, doctor Saúl, doctor Amílcar, señor secretario general del Senado y futuro candidato a la Procuraduría. Para la presentación de un libro de estas características, de este título y de este contenido, el liderazgo político, análisis de casos, es un asunto para un departamento como el Departamento de Derecho Constitucional de la mayor relevancia. La importancia del liderazgo. ¿Qué significa, por qué es importante el tema que se está trabajando hoy y que está siendo objeto de esta presentación? No nos puede pasar en Colombia lo que ha pasado con los venezolanos. Un país que en un momento dado, sus clases dirigentes, sus clases formadas, decidieron que la política era para personas moralmente inferiores, que la política no era un asunto de gente correcta, no era para personas honestas, que la política no era un asunto de gente bien. Pasó el tiempo, dejaron la política en manos de otras personas y todavía no han recuperado su país. Los jóvenes colombianos, los jóvenes de la clase media y de clase alta, en nuestro país tienen que reflexionar sobre esto y nosotros como formadores también sobre esta situación. No puede ser que nuestros bachilleres, que la mayor parte de los bachilleres de clase media y de clase alta colombiana, todos vayan a formarse a los Estados Unidos o a universidades europeas. No puede ser el objeto de que perdamos toda nuestra capacidad y simple y llanamente porque en buena parte no se nos enseña la importancia de trabajar por el país. Las responsabilidades de liderazgo recaen en muchas ocasiones en personas sin ninguna experiencia de gobierno, ajenos al saber hacer, al know-how y por supuesto a estudios para liderar un país. Colombia debe ocuparse y preocuparse de los liderazgos, de empoderar a nuestra juventud, a nuestra academia, a nuestra inteligencia y convertirla en una masa crítica que lidere y que transforme nuestra sociedad. De cómo hacer que nuestro país crezca de mano de líderes preparados es la obra que hoy nos presenta el doctor Hernando Roa. Un liderazgo político, nos dice, un liderazgo adecuado, es aquel que conoce de historia, pero para comprender lo que sucede, y nos lo dice el doctor Fernando Carrillo en su prólogo, para comprender lo que sucede hoy se necesitan muchas lecciones de historia política. Es obligado poner en contexto la catarata de informaciones diarias, muchas nacidas del odio y la polarización, y conocer los grandes liderazgos, pasados y presentes, así como los gestos liberadores y el pensamiento inspirador de hombres de talla universal. La humanidad ha estado marcada por líderes inmortales que han dejado huella con su pensamiento, máximas acciones, aciertos y errores monumentales. En general, esta es una obra que nos muestra cómo, conociendo las semblanzas de los grandes líderes mundiales y también de los grandes líderes colombianos, la experiencia de vida, el contexto donde se tuvieron que trabajar, la situación política a la cual tuvieron que hacer frente, así se aprende a ser líder. Se aprende con las experiencias, se aprende con el conocimiento de historia y también, por supuesto, con unas bases de ciencia política. No se puede tener todo, pero sí es muy importante el ejemplo que dan estos líderes. El ejemplo, el magisterio que da la conducta de las personas que tienen responsabilidades es esencial. La universidad lo tiene muy claro. Un profesor no es irrelevante, no es simplemente transmitir conocimiento. Es una persona que con su magisterio transmite a los estudiantes un modelo de educación, un modelo de vida. No es irrelevante quien sea maestro y no es irrelevante la vida, la conducta, el buen ejemplo que dé un líder. Qué cosa tan importante en estos momentos del país, tenerlo presente. Las semblanzas históricas de los líderes mundiales que trae la obra son acompañadas por un aspecto que para mí es lo más relevante y es la semblanza de los líderes colombianos. Nos habla de las semblanzas desde Simón Bolívar, Rafael Uribe, Darío Echandía, a quien le dedica muchas páginas, Jorge Eliezer Gaitán y Luis Carlos Galán, como grandes líderes de nuestro país. El ejemplo de vida, el talante personal,
las coyunturas, los contextos que debieron sortear. Son enseñanzas relevantes, esenciales para quienes se forman como líderes, como personas con responsabilidades de cambio, de mejoras en la sociedad y de protección de sus semejantes. El doctor Hernando Roa hace una especie de escuela de gobierno en lo que hace a los grandes líderes mundiales y también a los colombianos. Hace que con sus semblanzas nos enseñen a través de sus experiencias a gobernar y a ejercer liderazgos. El capítulo final, Liderazgos políticos para el siglo XXI, es un cierre con broche de oro de esta obra. El autor reitera y resalta la importancia de la historia para el buen hacer de los gobernantes. La reflexión histórica sobre los procesos políticos y los sistemas gubernamentales que los organizan nos indican la gran importancia que tiene el papel de los líderes políticos y los estadistas, que ellos desempeñan en los procesos de construcción, estabilidad y cambio de las sociedades en los que se han desempeñado. El conocimiento del proceso político colombiano y la problemática de la gobernabilidad en nuestros días evidencia la urgencia de participar en el surgimiento de nuevos liderazgos y de estadística. El doctor Hernando nos trae, se lamenta del desperdicio de nuestras sociedades, de nuestro país. Desperdicio en el sentido de que esta es quizá una de las principales características del subdesarrollo. El incremento de gastos militares, las empresas públicas ineficientes, la creciente fuga de capitales y de personas, la corrupción galopante. En Colombia se debe superar el statu quo, una inercia negativa que existe, y esto requiere una dirección adecuada. Creo, dice el doctor Hernando en su obra, que el futuro líder político debe ser un estadista, es decir, un hombre de Estado con la capacidad comprensiva, teórica y práctica de las variables económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales a nivel nacional e internacional de la que hace parte. Para lograr esto, concluye su obra enumerando y explicando las cualidades que debe tener líder estadista colombiano. En fin, hasta aquí llego. No debo adelantar el final de la obra. Toda buena obra, toda buena presentación, lo que pretende es que se adquiera la obra, generar el interés y al mismo tiempo darle el protagonismo al autor, que es lo que corresponde. Así que hasta aquí llego en ese sentido. Doctor Hernando, muchísimas gracias por su obra, por sus reflexiones y por transmitirnos enseñanzas tan importantes y necesarias para nuestro país. Su obra no es otra cosa que una reivindicación de la ciudadanía, de la importancia que existe para todos de tener amor y convicciones en nuestro país. Gracias en lo personal por permitirme adentrarme en su pensamiento. Las 2 obras me las he leído recientemente. Bien sea, y le agradezco porque me ha permitido la presentación de la siguiente obra, el Ensayos Políticos Jurídicos, que también la tengo esta semana, en ese sentido, en esta relación de colegaje que he tenido con usted desde que he ingresado a la Academia de Jurisprudencia, colegaje y amistad que me honra, me declaro beneficiado como el que más. Muchísimas gracias por la presentación y por estar en nuestra universidad a propósito de un tema tan importante. Muchas gracias. Finalizada nuestra instalación, continuamos con las intervenciones de nuestros invitados del día de hoy. Doctor Carrillo, doctor Vives, doctor Roa, los invitamos a acompañarnos, por favor. Aquí, sí, por favor. Doctor Roa. Doctor Roa, lo invitamos a acompañarnos. Iniciamos con el director de la editorial Tirán Lolange, el doctor Salvador Vives López. El doctor Vives es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales, magíster de Dirección y Administración de Empresas de Fundecem en Alicante
y bajo su dirección, la editorial Tirán Lo Blanche se ha consolidado como mucho más que una editorial jurídica. Es una empresa con 4 áreas de negocio: editorial, formación, consultoría y tecnología, y se ha posicionado como empresa líder en su segmento tanto en España como en Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Brasil y Perú. Tiene la palabra usted, doctor Vives. Bueno, pues muchas gracias. Mi intervención va a ser bastante protocolaria, pues es el papel, que creo nos corresponde a los editores. Lo primero es dar las gracias al externado, a la institución del externado. Gracias, rector, por acogernos en esta casa. Yo quisiera acordarme de que el externado fue el primer cliente que tuvo la editorial Tirán en Colombia, y por favor que no salga de aquí el cliente más querido. El cliente más querido. Quiero dar las gracias también a todo el equipo de Tirán, porque pues todo esto se hace con mucha ilusión y con muchas ganas de que salga bien. Pero dentro del equipo de Tirán, pues hoy voy a distinguir a Fabio, porque yo sé que este libro para él es especialmente importante, que lo ha trabajado muchísimo y que le hace mucha ilusión. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que han venido. Sin el público no habría autores, usted no escribiría, nosotros no editaríamos, no habría nada. No voy a presentar al doctor Roa porque sería ocioso, sería absurdo. Lo conocen sobradamente. Lo primero que debo hacer es agradecerle que la 6ª edición de este libro, o sea, no es un libro para nada nuevo, aunque la 6ª edición sí que contiene nuevos elementos, pero no es un libro nuevo, que la 6ª edición se haya venido a Tirán. No podemos estar más honrados. No podemos estar más honrados, doctor. Yo conocí al doctor Roa en la Academia de Jurisprudencia. En las academias de jurisprudencia en España, pues reúnen normalmente a abogados locales. Eso es lo que suelen reunir, abogados locales. No tienen la misma conformación que en Colombia. Y yo esperaba, me acuerdo perfectamente, el discurso pues, de alguien que hablara, yo qué sé, sobre la delimitación de la compraventa de no sé qué. Es lo que esperaba. Y me sorprendió el doctor Roa porque dio un discurso, me acuerdo perfectamente de aquel discurso, que me dejó absolutamente asombrado. Siempre lo digo, con manejo de varios idiomas, con una cultura que se notaba extraordinaria. Luego he leído este libro, he leído otros, y me recuerda mucho el perfil del doctor Roa al de algunos amigos que tengo ahí, normalmente que provienen de la Facultad de Geografía, y que yo les llamo hombres del Renacimiento, porque saben de todo, pero no es que sepan en sentido superficial, no, saben de verdad. El doctor Roa es una persona que sabe derecho, que sabe política, que sabe sociología, que sabe economía y que tiene por lo tanto un dominio de las ciencias sociales, la verdad, envidiable. En cuanto al libro, voy a decir 2 o 3 cosas de sus características formales. Es un libro extenso, y que tiene una característica que a mí me gusta mucho, y es que utiliza las notas con prudencia. Es decir, utiliza las notas para fundamentar el texto, pero no se escuda en las notas, que es una de las tendencias que hay ahora, que es no decir demasiado y que las notas hablen mucho. Esto, desde luego, no será el pecado del libro del doctor Roa. Lo segundo que me gusta es que introduce textos originales que documentan el texto principal y que la verdad es que son muy relevantes. Y lo tercero, que a mí me gusta mucho, es que es un libro que consigue, es una rara avis, ¿no? Porque es divertido, se puede leer perfectamente y te lo pasas muy bien leyéndolo, y a la vez es riguroso, cosa que me recuerda mucho a los historiadores anglosajones, ¿no? Lo bien que lo hacen, son muy divertidos y a la vez muy rigurosos. No voy a explicar el libro porque incluso el título
casi lo explica muy bien, es un estudio de casos de liderazgo, donde el doctor además explica los mecanismos del líder, los objetivos, establece una tipología de los líderes, no voy a explicarlo, está hecho totalmente a conciencia. Pero para acabar, bueno, voy a decirle dos, yo creo que falta algún español, creo que Felipe González, Rodolfo Suárez, voy a hacer un poco de patria, creo que deberían haber estado. Y yo, hay una reflexión que me hago cuando termino de leer el libro, y es si no será que vamos a un mundo que no permite este tipo de liderazgos. Yo a veces me lo planteo. Si vamos a un mundo de una simplificación tan grande, de una... Ahora en España hay un señor que se llama Alvise, que con 2 redes sociales y diciendo una serie de barbaridades una detrás de otra, ha obtenido 900.000 votos. Imagino que en Colombia pasarán fenómenos similares, seguro porque no es local esto. Yo me pregunto si la formación de la opinión pública al final va a permitir un tipo de liderazgo ilustrado como el que yo creo que el doctor preconiza. No lo sé, es una pregunta que me hago y no tengo respuesta. Y muchas gracias, doctor, por todo. Nada más. A continuación, unas palabras del doctor Fernando Carrillo Flores. El doctor Carrillo es abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Leyes y Finanzas Públicas y máster en Administración y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Ha sido ministro de Justicia, representante del BID, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ministro del Interior, procurador general de la Nación y profesor de diversas universidades. Muchas gracias, buenos días a todos, qué maravilla estar con todos aquí esta mañana, de verdad, qué grato. Muchas gracias, doctor Hernando, por esta invitación. Muchas gracias, señor rector, por estar aquí en este claustro que uno nunca me canso de repetirlo cada vez que se prende un micrófono en esta universidad, es la defensa de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, de tantas cosas que hoy están en riesgo y bajo amenaza permanente. Por eso creo que el libro, en primer lugar, es bastante oportuno para la realidad que está viviendo Colombia. La doctora Milsen decía que son cartas a lectores que uno no conoce cuando está escribiendo los libros, y yo diría que en el caso de querida doctora Milsen, es como una carta de amor por la democracia, por la política, por todos esos valores que están en entredicho en este momento, porque yo creo que la selección, por ejemplo, que hace de todos los líderes globales y locales tiene que ver un poco con eso, con quienes de verdad han dejado huella, no quienes son pues un accidente de la historia, a los que se estaba refiriendo el señor director de la editorial, y que simplemente como golondrinas pasan rápido y lo único que tuvieron fue un poder temporal y nunca dejaron nada de autoridad ni nada de fondo como legado. Y lo digo particularmente por tener aquí en este auditorio gente tan especial para la vida del país, que tanto ha contribuido, y por eso quiero saludar muy especialmente, además del rector, a la doctora Milsen, al doctor Humberto Sierra, al doctor Ramiro Bejarano, al doctor Alfonso Gómez Méndez, al doctor Amílcar, al doctor Gregorio, a Gustavo Zafra, compañero mío constituyente en el 91, al doctor Sotomonte, en fin, con tanta masa crítica, como dicen hoy en día, creo que es el mejor escenario para poder hacer algunos comentarios en un momento en que este país, si alguna orfandad tiene, es la de los líderes. Si alguna orfandad existe, es la del liderazgo democrático. Líderes aparentes tenemos una cantidad, pero en un momento en que la institucionalidad democrática está puesta a prueba por los riesgos, por las amenazas, miren el vecindario, miren el megafraude de Venezuela que ya mencionaron aquí, miren lo que está pasando en México. En México, el nuevo gobierno que no se ha posesionado todavía, o mejor, el antiguo gobierno que se está yendo y que le quedan 15 días, ha aprobado una reforma judicial realmente atroz, en donde del juez de circuito más humilde hasta el ministro de la Corte Suprema va a ser electo popularmente en un país que está en manos del crimen organizado, y que quedó claro en la campaña presidencial y de Congreso, donde hubo
más de 190 muertes antes, durante y después del proceso electoral, que es el crimen organizado el que domina los territorios, y ese poder informal, pero vigente en este momento en los territorios mexicanos, el que va a determinar quiénes van a llegar a ejercer el Poder Judicial. Por supuesto están, como ustedes lo han visto, todas las asociaciones de jueces, de magistrados, las facultades de derecho, colgadas de las lámparas, como se dice literalmente en este momento con lo que está pasando en México. Miren los modelos que vende América Central. Señor Bukele, que lo que le falta es una gorra y unas charreteras, que supuestamente es el gran innovador en política pública en materia de seguridad. Violar derechos humanos es la fórmula tradicional para que funcione una política de seguridad, eso no tiene nada nuevo. Lo que representan las desapariciones, las detenciones arbitrarias, en un país tan pequeño como El Salvador, y hoy es el modelo de líder en América Latina. Y de ahí en adelante, sobre Centroamérica, con todo el influjo y mucha gente seria diciendo que ese es un líder que hay que, de alguna manera, imitar y que es un líder ejemplar en la defensa de las instituciones de la democracia. Yo creo que todo esto es indiscutiblemente grave, o sea, la salud de la democracia está verdaderamente resentida en este momento. Es una época de líderes autoritarios, es una época de populismo. Miren a la Argentina, para no ir más lejos, miren lo que pasó con Bolsonaro, piensen en lo que pasó en la toma del Capitolio el 6 de enero del año 21, cuando ese hombre búfalo entró al recinto, a la plenaria de la Cámara de Representantes y se tomó algo que para nosotros todos los que creemos en la democracia es el templo de la democracia, la cuna de todo lo positivo de un sistema político. Miren la toma de Brasilia 2 años después, en una zonada en la Plaza de los Tres Poderes, que literalmente fue la toma de los tres poderes, y de ahí en adelante una cantidad de acontecimientos que eran totalmente inverosímiles en el pasado y que están pasando en este momento en nuestra región y en el mundo. Por eso me parece tan importante esto. Yo hice un ejercicio, doctor Hernando, porque después de ese prólogo que tuve el honor de escribir hace unos años, y pensando en lo que decía ahora la doctora Milsen, uno qué nuevo puede decir en los 3 años que han pasado desde que se escribió ese prólogo. E hice un ejercicio que prometo que va a ser bastante telegráfico, como de una taxonomía de liderazgo, porque yo creo que uno no tiene una receta para que haya un liderazgo efectivo dentro de la sociedad, pero sí hay unos ingredientes. Un poco, este libro es como un libro de recetas para armar un liderazgo sumando una cantidad de condiciones que son las que se tienen que dar en un momento en lo que estamos buscando, repito, son liderazgos democráticos. Y lo primero que hay que decir, y creo que en eso Luis Carlos Galán fue sumamente claro, es la empatía. Un líder tiene que ser empático, un líder tiene que conectar con la ciudadanía, un líder tiene que saber interpretar lo que está pasando en el país en un momento dado. La famosa frase de Galán de muchos años de que cada generación tenía una interpretación de lo que pasaba en su época, y la interpretación que él hizo en esa década que vivió fue precisamente de la Colombia que venía de atrás y de la que se proyectaba hacia el futuro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay que saber leer bien a la sociedad para tener esa conexión y poder seguir adelante. Lo segundo que lo resalto mucho en el prólogo es el tema ético, que hoy está tan derrumbado, tan marginado, tan atacado, tan en un segundo nivel. No sé si ustedes vieron un informe de una ONG que se dedica a evaluar en qué va la lucha contra la corrupción a nivel latinoamericano, y lo que se ha demostrado fue que después del escándalo de Odebrecht, todo lo que viene pasando son retrocesos, porque se está destruyendo la institucionalidad democrática. Miren ustedes lo que está pasando en Brasil, lo que fueron en su momento los grandes golpes del Poder Judicial, indiscutiblemente con problemas, porque pues que fue la persona que llevó los procesos, pues se convirtió en un político y aspiró y fue ministro de Bolsonaro. Pero independientemente de todo eso, lo único que hay son retrocesos en la institucionalidad. Un retroceso además que yo creo que no podemos permitir acá. Querido Gregorio, y aspirando a la Procuraduría como estás, yo creo que uno no puede, como lo dicen muchos, pues que el próximo procurador tiene que ser el que va a acabar con la Procuraduría. Eso es un contrasentido. Es un contrasentido además porque yo creo que lo que necesita la democracia colombiana es fortalecimiento, es construcción, es revigorizar, es redignificar el Ministerio Público, que tuvo grandes páginas en la historia. Para la muestra, la gestión de Alfonso Gómez Méndez como procurador, de otros ilustres exalumnos de esta universidad, de Jaime Bernal, de Edgardo Maya. Por dicho, hay mucho para mostrar en la historia de la Procuraduría, como para creer que el gran plan anticorrupción de Colombia es acabar con la Procuraduría. Y eso hace parte de esta tendencia.
de comenzar a erosionar, a carcomer las instituciones de la democracia. Por eso me parece que esa consideración, sobre todo que hace Hernando, y yo creo que ahí hay un gran aporte de lo que fue el liderazgo de Alberto Lleras, en el sentido de que esto no es un problema de héroes, de caudillos, de santos. Ese no es el problema del liderazgo. El heroísmo sobra siempre. Los liderazgos modernos son de las instituciones, son de los ciudadanos, son de lo que queda como una base de la democracia. Y miren esos moralistas que han comandado la lucha contra la corrupción para concluir que esto no es la lucha de una persona, del gran iluminado, del Mesías que aparece y que es el líder y que conduce a toda la comunidad hacia el progreso y, en teoría, entre comillas, hacia la democracia. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque al final y al cabo ahí viene toda esa sumatoria de elementos, digo, los ingredientes de la receta, que son integridad, transparencia, probidad, rendición de cuentas, todo lo que ha girado alrededor, además de lo que yo creo, y quiero mencionarlo porque es ese maravilloso estudio de 5 tomos del externado sobre la corrupción en Colombia que dirigió Juan Carlos Henao. Yo creo que eso es un aporte que no se ha visto en el resto de América Latina y hoy quiero rescatarlo por esa razón. Y eso está focalizado en la institucionalidad. Hay un capítulo completo que hace parte del séptimo ingrediente, que es el papel del sector privado, que es crucial. Resulta entonces que el problema de la corrupción es solo del sector público. ¿Y quién es el que soborna? Un funcionario público no soborna a otro funcionario público. Obviamente el que soborna viene del sector privado. En tercer lugar, un elemento que me parece fundamental por lo que está viendo Colombia, que lo mencionaba en ese prólogo, es el déficit de ecuanimidad y de sensatez que hay en este momento en la lucha política en Colombia. Y obviamente en la lucha democrática. Hoy todos son excesos, hoy todos son insultos, hoy todo es extremismo. Hoy el que no diga cosas salvajes simplemente no sale en la foto, como se dice ordinariamente. La mesura, la ecuanimidad, la serenidad, la tranquilidad, a la hora de sentarse con los demás a ver cuáles son las reformas que necesita el país, eso en este momento no existe. Cuarto, que es prácticamente la columna vertebral de todo, que ya lo he mencionado y paso rápido, es que estos liderazgos tienen que ser democráticos e institucionales. Estos no son liderazgos para armar un populismo, estos no son liderazgos para caer en el autoritarismo. Yo siempre he dicho recientemente, y pues lo estoy consignando como una tesis fundamental de un libro que estoy publicando en 3 semanas, que así como hace 33 años cuando hicimos la séptima papeleta, nosotros decíamos que era una falta de respeto preguntarle a un menor de 25 años si era liberal o conservador. Hoy es una falta de respeto preguntar a la gente si es de izquierda o de derecha. Eso no dice nada, ser de izquierda o de derecha hoy en día. Es una bandera para meterse en la polarización. Entonces usted está excluido porque usted es de derecha, usted está excluido porque es de izquierda. Cuando el problema es ser demócrata o ser autoritario. Eso es lo que determina de verdad el liderazgo hacia el futuro. Y que vengan todos los demócratas y se alineen en una sola dirección. Y obviamente que se arme lo que en España llaman el cinturón sanitario, y es impedir que los que están buscando, al estilo del señor peregrino de la política que mencionaba el director de la editorial, personas que aparecen de un momento a otro en las redes sociales y sacan 800.000 votos y logran 4 curules en el Parlamento Europeo, como pasó con él en este momento. Todo eso pasa, todo eso es secundario, eso es marginal, eso hay que dejarlo. Yo siempre digo, es como el tema de la comida basura. Hasta que la humanidad se convenció que había que comer bien, desechó la comida basura. Lo digo en el caso de los medios, que siempre hay una cosa, en este momento yo estoy vinculado a una empresa de medios de comunicación, y el gran debate es mantenerse uno en la línea de evitar el sensacionalismo, de evitar las noticias falsas, por tener el clic, por decir que uno tiene más seguidores, por decir que tiene más suscripciones en el periódico, por ejemplo. Eso pasa, porque yo creo que la gente termina valorando, y esto se predica del liderazgo, porque yo creo que hay liderazgos basura, y hay liderazgos que no convencen, sino temporalmente a quien primariamente llega a tratar de buscar a alguien que lo guíe dentro de la sociedad. Entonces me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque así como se desechó la comida basura, se desechan las noticias falsas, la desinformación, que no es contrastable, que no es verificable, que no es sujeto de una investigación, que es en lo que estamos tratando de insistir los medios desde el punto de vista de su responsabilidad social. Se encuentra uno con que la gente lo que valora es ese producto. Entonces, si uno sabe que en un titular hay una cosa sesgada o es una cosa sensacionalista,
pues va al medio que le da la información que toca porque la ha contrastado y la ha verificado. Yo creo que eso pasa con los liderazgos. Esos liderazgos, repito, temporales, de pacotilla, del populista, del caudillo, en fin, son liderazgos que tienen que pasar. Y quedan los que están en el libro, que eso yo creo que es una gran escogencia. En quinto lugar, que son liderazgos inclusivos y colectivos. Aquí estamos hablando de responsabilidades públicas, de responsabilidades que tienen que ver, la inclusión implica diálogo, la inclusión implica buscar acuerdos, repito, desde la ecuanimidad, no desde el insulto y desde la polarización o el extremismo. Y acelero porque no quiero demorarme mucho. Segundo, los liderazgos locales y territoriales. Fíjense ustedes que tenemos la paradoja en este momento de tener el primer gobierno de izquierda de Colombia, en donde los líderes sociales siguen siendo impunemente asesinados, rebasando todas las estadísticas, y no hay una política oficial de defensa del líder social, del líder local, del líder territorial. Cuando se dijo que ese era el propósito fundamental del Estado en los territorios, y lo que se ve es una anarquía en la tercera parte de Colombia, donde no hay autoridad y donde las primeras víctimas son los líderes sociales de Colombia. En séptimo lugar, el plantearse frente, el ponerle la cara a los problemas que se está viviendo a la sociedad. Y esto parece el más difícil de todo, pero alguien lo ha resumido como que parte de toda la crisis de la democracia tiene que ver con la dificultad que tiene la democracia para resolver los problemas e insistir en promesas que terminan siendo incumplidas, fundamentalmente en frente a la violencia, en frente a la desigualdad y en frente a la corrupción, que siguen siendo los tres lastres grandes. Y que en ese sentido, por un lado, la revolución social que supone la búsqueda de la igualdad, la revolución ambiental que supone pues todo lo que es igualdad desde el punto de vista ambiental y todos los procesos que bien conocemos en materia de biodiversidad y cambio climático, y lo digital, donde lo que estamos viendo es el recrudecimiento de la desigualdad, porque no hay alfabetización digital, porque lo que hay es brecha digital, y porque después de la pandemia ese cuento de que todos nos volvimos digitales, sobre todo los niños de los estratos bajos de este país que nunca tuvieron acceso a la educación, sino que perdieron 2 años completos de su vida, pues con mucha vergüenza. Eso es un cuentazo que nos han tratado de meter, de que estamos todos digitalizados, cuando ni siquiera los maestros están digitalizados. Lo octavo son los liderazgos privados, y perdónenme que aquí coja solo un minuto para decirles, en Alemania, cuando apareció este partido que ganó tristemente las regiones, en unas elecciones regionales hace unos días, se preguntaban los líderes empresariales y nosotros qué vamos a hacer frente a la democracia. Y llegaron a una conclusión, que es una conclusión muy válida, que les sirvió en el caso del Parlamento Europeo para crear, vuelvo a la expresión del cinturón sanitario, que en España, en Alemania le dicen como la barrera de fuego, impedir que el extremismo se tome la política. Y llegaron a la conclusión que la solución no era financiar el Partido Socialdemócrata Alemán, la democracia cristiana o el Partido Liberal Alemán, sino era defender los principios y los valores de la democracia como un compromiso social de los empresarios. Y yo creo que eso va por ahí. Y eso crea capital democrático. No simple capital político de quien gana las elecciones, sino quien le está apostando a invertir en los principios, en los valores y en los derechos de la gente en la democracia. Y termino con las últimas dos que tienen que ver con la inspiración, que es tan importante. Y la inspiración no son las lecciones torpes de la historia que recibimos diariamente nosotros en este momento en Colombia, sesgadas, de activista, extremistas, polarizantes, incendiarias, sino la inspiración de fondo en relación con los problemas de la sociedad. Y yo creo que eso es fundamental, porque esa base de esa inspiración, y yo creo, querido Hernando, que el libro lo hace muy bien, esa inspiración es la clave para que se dé un liderazgo de transformación. Y el mejor ejemplo, pues, es López Pumarejo. El mejor ejemplo, repito, es lo que esta universidad ha hecho durante tantas décadas, ya siglos, y que tiene que ver con tener una visión absolutamente distinta de la visión conservadurista tradicional y de dar las batallas desde la academia. Lo hablábamos con la doctora Emilsen la semana pasada, porque cuando uno habla de la defensa de las instituciones democráticas puede decir con toda claridad, ahí tenemos una constitución que es totalmente progresista, tenemos un poder judicial que está funcionando, tenemos un control de constitucionalidad, tenemos un poder legislativo que algo hace de contrapeso, tenemos un poder local que es muy importante en este momento para equilibrar las cargas frente al poder nacional,
pero no podemos desestimar ni el poder de los jóvenes ni el poder de la universidad, en donde la autonomía universitaria, también vulnerada aquí en los últimos meses, es un elemento esencial de la vigencia de la libertad dentro de la universidad, que creo que es uno de los principios filosóficos de fondo que esta universidad ha enseñado. Y termino simplemente con algo que ya refería el doctor Humberto Sierra, que está muy desarrollado, lo mencionaba el señor rector, y es un poco de cómo devolverle la majestad a la política. En ese libro que se está publicando, yo llego a una gran conclusión, y es que realmente lo que ha pasado con la democracia es que es el chivo expiatorio de todo lo que ha hecho la mala política. Aquí tenemos mala política, malos políticos y malas políticas públicas, que son el resultado de los malos políticos, de las malas políticas y de los malos políticos. El chivo expiatorio es la democracia, cuando debería ser la política. En lo que estamos fallando es en eso. Luego la dirección tiene que ser la recuperación de la majestad de la política, como bien decían ustedes, no tener que hacer democracia, porque mucha gente dice, no, es que ustedes desde los medios están haciendo política. No, no estamos haciendo política, estamos haciendo democracia. Y estamos tratando de hacer democracia sin tener que taparnos la nariz y con las manos limpias, que yo creo que es el gran mensaje que manda este libro. Muchísimas gracias. A continuación, le doy la palabra al autor del libro, el doctor Hernando Roa Suárez. El doctor Roa es abogado y socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Derecho en Ciencias Económicas, magíster en Derecho Económico Latinoamericano, miembro número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y es director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Ha sido periodista de opinión, docente en diversas universidades como la ESAP, la Javeriana, la Universidad de Externado, entre otras, y es escritor académico. Doctor Roa, tiene usted la palabra. En un momento nos traen la maleta mágica. Muy buenos días para todas y para todos. Estoy realmente conmovido por el espectáculo de inteligencia que nos acaban de dar los expositores. Mi cerebro se ha zambullido muy creativamente al mirar que en este recinto de la democracia y de la libertad se han presentado reflexiones tan valiosas en un momento en que evidentemente nuestra democracia está en peligro y parece que no nos damos cuenta. Yo vi hace unos años cómo se fue desmoronando el bipartidismo liberal conservador en el Perú. Y a nombre de la política, a nombre de la antipolítica, se acabó con la política y se instauró un tirano y su compañero, el señor Vladimir Montesinos, con las consecuencias que todos conocemos. Conocí bien de cerca a Herrera Campins y al presidente de Acción Democrática, que tuvo algunos problemas serios. Carlos Andrés Pérez fue un buen presidente, pero tuvo algunos problemas de indelicadeza graves. Eso fue taladrando el interior de la democracia venezolana, que tenía partidos muy bien organizados.
Y el espectáculo que estamos viendo en los últimos 20 años es realmente vergonzoso para la democracia. Creo que Colombia nunca llegará a esa desgracia. Pero aquí estamos para pensar desde el externado en cómo ir hacia adelante. Y con base en lo que hemos oído, yo voy a dar un viraje a mi exposición. Quiero compartirles que estoy muy complacido de compartir con ustedes el contenido de esta 6ª edición, donde sus reflexiones realmente me animan a continuar. No sé hasta dónde el destino me permitirá, pero vamos a continuar. Por ejemplo, con don Felipe, mucho ayudó a Colombia. Y qué maravilla de lucha emprendió después de la tiranía que pensó tener en la mano, en el puño de la mano, la independencia legendaria de España. Y fue borrada en un año. Gran lección recibí. Creo que ese es uno de los candidatos a ingresar una 7ª edición que vamos a ver, tenemos que hablar, podría ser con el externado. Digo que estoy muy complacido de estar para celebrar esta edición. Donde 20 años antes de haber empezado a plasmar este escrito, recibí en mi oficina una llamada de Fernando Inestrosa en el 71. Fernando, quiero hablar contigo para que hagas algo especial en el externado. Nos pusimos una cita y en el rincón que está en el Museo Histórico del Externado, hoy, que se lo recomiendo a quienes no lo conozcan, le dediquen varias horas a la riqueza que allí se engendra sobre cómo nació el externado, qué grandes dificultades tuvo, cuántos ejemplos maravillosos de los fundadores que todavía resuenan en las aulas de esta universidad. Entonces, en el 71, y había hecho un par de un año con la academia después de mi regreso de la Flaxo en Santiago, organizamos un seminario sobre análisis político moderno, que fue muy satisfactorio. Y alguien me preguntaba, ¿y por qué no seguiste en el externado? ¿Qué pasó? Que terminando el diplomado, me llamó Jaime Uribe Urdinola, un gran rector de la Tadeo, en un momento de crisis, de crecimiento, no de desarrollo, muy difícil, y con el maestro Federici
asesoramos al rector para salir adelante. Fueron 4 años inolvidables en la Tadeo. Nunca había concursado para ingresar a la universidad. Siempre me habían llamado el rector o el vicerrector y dije, ¿yo qué sé de la Flaxo? ¿Yo qué sé de la ESAP? Entré al concurso en el 75 y me lo gané. Y esa decisión siguió cambiando mi vida, pienso que para bien. Porque surge una tensión entre el periodismo y publiqué mi primera entrevista en las lecturas dominicales con el viceministro de Justicia del señor presidente Allende y José Antonio Viera Gallo, que terminó de ministro de la presidencia del segundo gobierno de la señora Bachelet. Hicimos esa entrevista. La muerte de la imaginación impide el cambio. Muchas de las cosas que he oído aquí hoy me han recordado cómo se taladra ciertamente nuestros valores tradicionales fundamentales. Los magníficos ejemplos de los cuales me ocuparé vertiginosamente, de que Colombia, y eso no lo sabe la juventud, sí tuvo estadistas y muy buenos y de talla latinoamericana, y algunos, 2 por lo menos, de talla mundial, reconocidos como tales, pero eso no lo conoce la juventud. Ahora les agrego más sobre este tema. Entonces, la actividad académica celebrada en esta universidad, en un aula que todavía existe, la he repasado en días pasados, inmensamente más modesta que esta. Pero aulas como esta y las otras que tenemos en el externado es lo que merece una buena universidad. Una universidad para el siglo XXI. Por supuesto, Fernando, para la democracia y la libertad. Has dicho tantas cosas. Me has hecho pensar tanto en mi exposición ahora. Pero lo más importante es que tenemos que pensar los que estamos aquí. ¿Cómo podemos contribuir para evitar que la democracia se desquicie? Vamos a ver, Alfonso, con tu memoria prodigiosa, ¿cómo ayudas a recuperar en la memoria de los colombianos esa idea precisa sobre la cual tú tienes una información prodigiosa? El estudio de los líderes y el liderazgo, por supuesto, que ha sido significante en Oriente y en Occidente. En el norte y en el sur se les busca, se les sigue. Se les honra, se les juzga y se les mata. ¿Podríamos negar esta última situación histórico-dramática de la condición humana? Bien. Prescindir de la tipología vinculada a la crisis política. Y voy a prescindir de muchas cosas que están aquí escritas, pero me comprometo a entregarle al Departamento de Derecho Público el contenido total de esta exposición. Por supuesto, en torno al liderazgo
digamos, que no es fruto del azar. Que el líder no nace predestinado a ser líder. Yo pienso, esperaría no equivocarme, que el líder nace y se hace. Y en nuestros días se hace interdisciplinariamente. Ya hemos oído comentarios de Fernando sobre eso. Y algunos han visto el paneo de algunos personajes. Te pido por favor los repitas. Estos han sido mis compañeros, como diría el maestro Carlos Gaviria. Estos han sido mis compañeros durante los últimos 60 años de mi vida. Hay algunos otros muy importantes. Vale. Detenerme en ellos, esto da para un curso completo. Solo muestra que estos grandes pensadores que están allí, economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos, comunicadores, contribuyeron a formar mi cerebro e ir plasmando lentamente el tema del liderazgo político. En el 91 tuve el inmenso honor, el señor rector de la examen, una cátedra de Colombia sobre el liderazgo. El origen de estas 460 páginas que entregamos hoy fueron 60 de estas páginas que se fueron renovando a través del tiempo. Espero que el destino me permita mejorarlo, calificarlo. Después de esta pequeña introducción, viene el tema de las conceptualizaciones. Hay un problema gravísimo respecto de la conceptualización de la política en nuestros días. Algunos comentarios hemos oído en este día, en esta mañana maravillosa, que yo sé los ilustres y a veces no tan ilustres compañeros aquí sabrán de cantar muy bien. Pero voy a ocuparme vertiginosamente de unas conceptualizaciones. La primera es la ciencia política. Ha sido muchos años, me he ocupado hasta plasmar esto. Aquí hay un tratado de ciencia política. ¿Qué es entonces la ciencia política? Para la mayoría de nosotros que estamos aquí en las aulas del derecho se nos enseñó es la ciencia que tiene por objeto el estudio sistemático del Estado, o es la ciencia que tiene por objeto el estudio sistemático del poder. Pero mi práctica académica, investigativa y administrativa me enseñó que el estudio sistemático del Estado y de la estructura del poder son insuficientes.
La ciencia política se ocupa de la problemática de la legitimidad, de la gobernabilidad, de la composición de las clases y estratos sociales, de los partidos políticos y movimientos sociales, de los procesos electorales, de los grupos de presión, del proceso de la toma de las decisiones, de la problemática del liderazgo, del medio ambiente, de la paz y la solución de conflictos. Esto han sido 60 años de trabajo para poder conceptualizar. ¿Qué es la conceptualización? Una conceptualización adecuada es la mediación entre la concreción y la abstracción. Si esta noción es adecuada, si sirve, debe ser una mediación para el conocimiento de la compleja realidad de la política como ciencia y como arte. Arte y ciencia que se complementan. Arte y ciencia sobre la cual tenemos magníficos ejemplos en Colombia. Y ciencia, aprovecho la oportunidad para que públicamente haga el reconocimiento a ese gran colombiano que fue Pacho Leal, con quien trabajé un poco en el IECRI y después, posteriormente, con la revista. Esa revista fue una quijotada muy grande en un país donde se perseguía la inteligencia y se le teme a veces al saber. Aprovecho para comentarlo. Nunca temamos al saber. Temámosle a la ignorancia. Esto es algo tremendo que hay que enfrentar. Es muy grande la ignorancia que hay en Colombia, en el pueblo colombiano. Y una prueba empírica, hace 2 años, más de 10 millones de colombianos votaron para presidente de nuestra gran nación. Toda su historia, con todas sus grandezas y sus miserias, por una persona, permítame una expresión, químicamente imposibilitada para desempeñar ese cargo. ¿En cuánto tiempo vamos a cambiar esa ignorancia de la base popular? O esa facilidad para ser manipulable. Eso es muy grave. El temor de resplandecerse de nuestra democracia no es una palabra brillante, es la verdad. Y desde el externado podemos hacer mucho, mucho, mucho hoy. Desde la Facultad de Derecho, que es la insignia sustantiva, pero desde todas las facultades, trabajando interdisciplinariamente. Mi doctora Vicky. Me alegra mucho que hayas venido. Vicky es la decana de comunicación del externado. Y Derecho, y Economía, y Administración, y el resto de la totalidad, y el arte, el resto de la totalidad de las facultades que hay en esta universidad, sirven para cambiar la realidad desafiante de la política entre nosotros. Aquí tengo 5 conceptos. Voy a ocuparme solo de ciencia política y el de liderazgo político. Porque la mayoría de los que asisten saben muy bien estas otras. ¿Qué pienso que es el liderazgo político? Bueno, ¿quién es para mí un líder político democrático? Líderes políticos, hay muchos, pero el adjetivo democrático es clave. Hay muchos tipos de líderes políticos que han tenido inclusive, bienvenida Elena,
mucho gusto de verte. Estabas en deberes de padre. Ella es Elena Gropp, que hace parte de la Academia de Ciencias de Colombia. Bien. Entonces, ¿qué entiendo yo por liderazgo político? Un ciudadano, ciudadana, conductor y jefe que con prestigio intelectual y humano. Y contrasten ustedes este concepto con el señor Hernández, que descanse en paz, pero fue un payaso para la democracia colombiana y una vergüenza internacional que una persona de esa ignorancia hubiera alcanzado tal volumen de votación. Porque eso habla mal de Colombia. Habla bien de nuestra ignorancia. Y es un grave. A ti de goles que fuiste en usted a la Unión Universal. Y ahora te empeñas en mejorar la cualificación de tu universidad. Con prestigio intelectual y humano, como los hemos tenido, por fortuna. Ahora entraré en detalles. Pero reconocida capacidad de mando y educación, de mando y ejecución. Reconocido, no impuesto. Cuya vida se ponga a consideración de los ciudadanos. Sí, Fernando, de los ciudadanos. Recuperar la ciudadanía para la democracia. No para las decisiones populistas que tanto daño le han hecho a la América Latina. El peronismo ignoró que Hitler se benefició con el nazismo y que negoció con los pasaportes de los alemanes que salían de la Alemania derrotada a su país, al gran sur de la bella Argentina. Y otros negocios y otras corrupciones sobre la cual no se ha escrito mucho el señor Perón. Pero la verdad, el peronismo sigue teniendo un gran poder político en la base popular argentina. Esa es la realidad. ¿Y de qué libertad habla el actual señor presidente de Argentina? De la libertad de eximir. Eso teórica y prácticamente no tiene ninguna vigencia sostener hoy libertad, libertad, libertad como sinónimo de libertinaje. Eso quedó desueto. Y teóricamente, en el sentido que una teoría es un conjunto de hipótesis confirmadas, in the general theory of the employment interest and money, Keynes demostró teóricamente que Schmidt estaba equivocado y que la economía no era una ciencia dura, es decir, una ciencia natural, que la economía era una ciencia social, con todas las implicaciones epistemológicas que se derivan de ahí. Son muchas. Pues bien, no sé dónde terminará ese gran país que es la Argentina. Aquí me recorrí gran parte y aprendí muchísimo de los campesinos argentinos, como si fueran nuestros, con su sencillez, con su generosidad, con su capacidad de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no creo, francamente, que ese señor saque adelante la descomposición del saqueo que tuvo Argentina por varios gobiernos simultáneos.
un ciudadano conductor y jefe, con prestigio intelectual y humano y reconocida capacidad de mando, que asume un proyecto político democrático. No cualquier proyecto político, clara y diáfanamente, conceptualmente democrático. Y si tiene capacidad y prestigio, es porque ha demostrado que sí sabe qué es la democracia. Porque aquí hemos tenido algunos que han abusado de la generosidad de los colombianos para hacerse elegir y perpetuarse en el poder. Y algunas, mi querido Humberto quiso tener un tercer periodo, pero esto no lo puedo dejar de pasar hoy aquí. Usted y la ilustre corte que lo acompañó evitó que en Colombia se instaurara un tercer periodo que era el comienzo o la continuación de una perspectiva dictatorial. Me acuerdo mucho de este gran constitucionalista, fue el maestro Gaviria, cuando frente a frente al presidente de la República le dijo: usted fue un muy buen alumno mío en la Universidad de Antioquia, pero es un gobernante tiránico. Tenemos que seguirnos armando del valor tuyo y de la corte para preservar los valores de la democracia que ciertamente están en juego. Eso es propio de los líderes políticos democráticos. Asume un proyecto político con seguidores organizados en partidos políticos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa hoy con los partidos políticos? ¿Acabar con los partidos políticos? No me voy a detener en eso. Esto es lo que hizo Pinochet, la primera medida. Conocí a ese mediocre buscador de poder y traidor de su juramento militar. He tenido el inmenso honor y responsabilidad de darles análisis político a los generales de la República. Pero Pinochet traicionó su juramento. Era solo un buscador de poder y de riqueza, que por fortuna, gracias a los demócratas, buscaron y hasta que encontraron en el BRICS la prueba del saqueo al tesoro chileno. Y quedó como debía quedar, como un ladrón, con todo lo que significa conceptualmente eso. Mientras que el presidente Allende tiene relativamente cerca al expresidente Balmaceda y está para la honra de todos los visitantes y los ciudadanos chilenos. Gran monumento hecho cerca a la presidencia de la República. Hasta este momento en Chile hay un solo busto en honor del señor Pinochet. Y eso me alegra por la democracia. Entonces, estamos aquí. El líder político democrático es un ciudadano, conductor y jefe que con prestigio intelectual y humano y reconocida capacidad de mando y ejecución asume un proyecto político con seguidores organizados y comprometidos. Concreto, es necesario reorganizar
los partidos en Colombia. Esto es grave, lo convirtieron en burdas empresas electorales. Esa es la realidad. Hay que enfrentarla. Pero si no la enfrentamos, ahí está el paramilitarismo y la corrupción haciendo gracias. ¿Y oímos bien el testimonio de lo que pasó en México? De lo que pasa en México. Y México es inmensamente más grande que nosotros. Y tiene una cultura política mucho más grande. Y su industria, y sus carreteras, etcétera, es un país mucho más grande que nosotros. Pero está en peligro. Sí está en peligro. Y este líder asume un proyecto político democrático con seguidores organizados y comprometidos para el ejercicio del poder. Y el poder no es como dicen los tiranos o los mediocres, charlatanes, politiqueros, el poder es para poder. No, el poder es para servir. Y tenemos ejemplos de colombianos. Ya lo veremos ahora en unos minutos vertiginosamente. Como me consta, como nos consta algunos de los que aquí estamos, que vivieron y llegaron a la presidencia de la República sirviendo, como Alberto Lleras, que solo estuvo unos meses aquí. Pero fue a hablar con el maestro Ricardo para decirle, vengo a despedirme. ¿Por qué te vas a volver? Porque no tengo con qué pagar la pensión. No importa, aquí tengo unos hermanos mayores que pueden ayudarte. No te preocupes por eso. Pero es que además quiero irme a hacer lo que me gusta. ¿Y qué es lo que te gusta? Leer y escribir. Y yo diría ahora, uno de los títulos de mis libros, leer, escribir y pensar. Y eso hizo el presidente Lleras, Alberto Lleras Camacho. Cuando unos años después se graduaron los primeros ingenieros en el Teatro Colón, Alberto Lleras era rector de la universidad y no se hablaba todavía en ese momento de asumir la candidatura del Frente Nacional, porque el candidato era Guillermo León Valencia. Dijo en el Colón, él solo en el escenario, en un modesto escritorio, qué paradoja, que yo que no tuve el gusto de vivir la vida universitaria, esté entregando estos diplomas a estos primeros ingenieros eléctricos y químicos. Allí estaba mi hermano Rafael, para servir a Colombia. Después vino el proceso internacionales. Pero ya que se nos atraviesa este tema, nuevos partidos políticos y nuevos líderes políticos, sí, diáfanamente, uno, sobre el cual no tengo duda, pero mutatis mutandis, cambiando las cosas que hay que cambiar. Alberto Lleras es un modelo para nosotros. Y lo que lo que le pidió a su hijo Alberto que hiciera cuando él se muriera, es un ejemplo de lo que debe hacer un expresidente de la República. Clara y diáfanamente lo digo, bajo mi responsabilidad. No en pensar cómo se enriquece él más y más, o sus hijos, no solo con millones, sino con billones, sino como hizo el presidente Lleras. No deseo que el Estado invierta en mí un solo peso más. Ya recibí todos los honores. Y lo acompañé hasta el final. Y no hubo discursos porque él pidió que no hubiera discurso. En una misa que pidió que no fuera más de 30 minutos. ¿Y quién es cargado en el cadáver del presidente? Sus nietos. Algunos de los cuales estaban
de Sport en aquel momento. Pero pasó a la historia y sabía qué era eso de jugar a long play. We must do it, nos diría un buen inglés. Quizá mejor que Churchill. Hay que pensar en nuestro futuro con esperanza. Yo les agradezco mucho lo que han comentado hoy. Lo que tú, Humberto, dijiste sobre la esperanza. Es verdad. Y tú y algunos más de los que están aquí, algunos más, tienen una gran responsabilidad con esa esperanza para Colombia y para la juventud de que todavía es posible tener otra vez un presidente honrado. También lo fue Murillo Toro. También lo fue el gran maestro Echandía, muy cercano a esta casa con el rector y con el maestro Rocha. Ahí está su obra para que la lean, no para que la escondan. Que aprendamos qué es eso de un jurisconsulto. Una persona que entiende bien en la práctica que la jurisprudencia es divinarum humanarumque rerum notitiae justi atque injustitiencia. Así aprendí. 5 años antes de que el señor rector Fernando Ministrosa fuera tenemos que pensar seriamente en la política como arte y como ciencia. Y tenemos ejemplos maravillosos, ahí sale en el libro, de políticos que tienen discursos sobre el arte de la política. Debo prepararme para avanzar. Por favor. Voy a cortar vertiginosamente porque créanme que prefiero inmensamente sus preguntas que yo siga. Les anuncié que iba a cambiar mi intervención. La he cambiado. ¿Por qué? Por lo que oí. Entonces prioricé. Y sé que tengo límites. Entonces, aquí hay un mundo maravilloso de reflexiones en torno a las actividades, a las cualidades, reflexiones psicosociales y unas recomendaciones de acción práctica para los políticos de hoy. ¿Qué cualidades básicas podríamos decir de los políticos? No sé, creo francamente que solo voy a enunciarlas rápidamente. Elaborar un proyecto histórico viable, trazando planes, programas y proyectos para ser ejecutados en el corto, mediano y largo plazo, revisando periódicamente su cumplimiento. Puse como ejemplos a Konrad Adenauer, Wilhelm Röpke, Ludwig Erhard, Hans Seyler y a un gran tecnócrata que se llamaba Miguel Urrutia Montoya. Este año se acompañó al final. Hace muchos años, en las exposiciones, en eventos nacionales e internacionales, siempre iba muy bien preparada. Y siempre no se demoraba más de 20 minutos. Pero decía cosas. Es envidiable la
precisión, la consagración y la vocación de servicio de este tecnócrata. Y aprovecho ese momento para decirle, una democracia bajo el alero de nuestra Constitución necesita para cristalizarse tecnócratas o burócratas. Sin ellos no es posible gobernar. Y gobernar no es con discursos. Gobernar es tener la capacidad de realizar paulatina y programadamente las necesidades fundamentales de la mayoría de la población. Saber hacer. We must do it. Eso se hace antes de ser elegido. Con preparación, con consagración. Yo voy a cumplirles a ustedes. Voy a parar aquí. Y buscaré con la universidad cómo a los asistentes hoy les pueda suministrar el resto de las actividades, de las cualidades del líder y los ejemplos que hay, y de la reflexión psicosocial. Pero me parece inmensamente más importante oír sus preguntas o comentarios breves. Yo creo que disponemos máximo de 20 minutos, pero cumplo con el ofrecimiento. Prefiero cortar y oírlos. Y un solo comentario. Sobre lo que he dicho, desde el punto de vista epistemológico, teórico, metodológico o técnico, no hay restricción para sus preguntas. Si no sé, les voy a decir, no sé. A un auditorio no se le debe mentir y a unos alumnos tampoco. Esa es la regla de juego. Ofrezco la palabra. ¿Quiénes desean preguntar sobre lo que hemos expuesto hoy? Doctora Tatiana. Doctor Roa, volviendo un poco al libro sobre liderazgo político, hay un líder que es muy relevante para usted, que es Alberto Lleras, y hay un momento del liderazgo colombiano que es muy importante y que se resalta en todas sus obras. Hacia el futuro es poco factible que ese tipo de liderazgo vuelva, porque los tiempos han cambiado. ¿Cómo se imagina usted a los líderes del futuro colombiano? Como siempre, Tatiana, tú haciendo preguntas fundamentales. Pero debo decirte con toda claridad que tu pregunta es un tratado. De verdad. Si te debo responder a una persona con tu formación, y que aprovecho para felicitarte públicamente por el éxito académico que acabas de tener en Estados Unidos, porque eso augura mayores progresos en el futuro de tu carrera. Mira, realmente el tema de las cualidades, el tema de las actividades, el tema de las reflexiones psicosociales, tratan de abordar ese perfil. El conjunto de esas propuestas que hago en el libro y sobre el cual un expositor hizo comentarios hoy aquí, te daría ese perfil. Te invito a que tú, con tu capacidad maravillosa, lo encuentres. Y yo sé que lo vas a encontrar. Es difícil, pero vale la pena. Vale la pena. Sigue. Tú eres...
modelo de 20 años que se ejerció en Colombia, ¿verdad? Que llegó a eso, que lleváramos esa barbaridad intelectual que dirige una persona esta mañana podría ser presidente de nuestra república. Sí, claro, nosotros debemos de tener que hay personas que son parte de nuestro reino, que son muy inducidas. Creo que eran producto del modelo de ese momento. Pero también no olvidemos aquí, o sea, que también hubiera sido otra barbaridad si se hubieran estudiado. Mil gracias, y solo te digo, entre 60 y 70 hice una labor maravillosa en el Valle, y no lo olvido. Y cuando regresé a la Universidad del Valle, después de que cogieron a los Rodríguez Orejuela, me horroricé cómo había sido permeada la gente de Cali. Cali es casa, pero la hicieron casa de ampones. Guardo un gran recuerdo y muy positivo del Valle del Cauca. ¿Quién más? Sigue. Buenos días, muy buenas tardes para todos. Roa, quiero preguntarle, no he tenido la oportunidad de leer el libro quisiera preguntarle su trayectoria y si en el trabajo se identificó algún liderazgo político femenino. Si en Colombia la visibilización de los liderazgos femeninos han estado invisibilizados o si ha identificado usted y que, siguiendo un poco lo que le decía Tatiana, ¿qué nos puede, qué recomendaciones nos puede dar a nosotras para adquirir el liderazgo femenino en la actualidad? Te agradezco mucho por tu pregunta. Créeme que es muy, muy, muy importante. Al punto. En esta 6ª edición trabajé 2 personas. A Michelle Bachelet y a la señora Merkel. Más extenso fue la señora Merkel. Para mostrar la evaluación de una mujer hija del piloto, del general piloto del señor presidente Allende, que fue torturado. Y salió fuera de Chile y estudió medicina y regresó. Y el presidente Lagos, un gran presidente, un gran demócrata que quiere mucho a Colombia, mucho, mucho, la nombró ministra de Salud. Pero después, y lo hizo muy bien, y lo hizo tan bien. Miren ustedes y piensen las implicaciones de esto. Designa a la señora Bachelet ministra de Defensa. Y lo hizo espléndidamente. Y fue acatada por los generales, algunos de los cuales habían usufructuado del régimen de Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te digo, en este momento la mujer demócrata más importante es la señora Bachelet. Amén de su trabajo en Naciones Unidas, muy fecundo y muy serio. Y la honestidad de ella. La vi en un Congreso Internacional de Trabajo Social. Fue un evento mundial donde simbólicamente la señora Bachelet institucionalizaba el trabajo de trabajo social que había sido cerrado por el señor Pinochet. Es una gran mujer. Este es un modelo magnífico. Pero la señora Merkel, que pienso así sintéticamente,
es la primera líder política y el primer líder político que en siglo XX y siglo XXI, viniendo de las ciencias naturales, aplicó ese rigor de las ciencias naturales a las ciencias sociales con la mediatización del diálogo. El viejo diálogo socrático, el dialegomae, lo transformó en herramienta fundamental para gobernar no solo a Alemania, sino a la Unión Europea. ¡Qué gran mujer es esa! Le debo unas páginas más a la señora Merkel. Pero estos dos ejemplos me ayudan a pensar que el futuro nuestro es distinto. Y por supuesto, hemos tenido grandes avances en los últimos 30 años. Hemos tenido 2 vicepresidentas, muchas ministras, algunas no tan competentes, pero otras muy competentes, como por ejemplo nuestras 2 cancilleres. En jefes de departamento administrativo, y lo han hecho muy bien. Vamos a ver cuándo tenemos una presidenta en Colombia. Vamos a ver. Entonces, con número 1, 2, 3. Yo creo que con esas 3 preguntas terminamos la sesión de hoy. Ven. No se vayas. Bye, bye. Sigue. Muchas gracias. Héctor Vargas, profesor de aquí de la universidad. Quisiera conocer su opinión acerca de cuál considera usted que sea la burocracia necesaria para este tipo de actividades políticas. Las universidades estamos formando abogados de una manera luminosa, ciencias políticas, Leal, que es el fundador un poco del tema, y gobierno o administración pública de la cual usted tiene extraordinario conocimiento. Me gustaría preguntarle cuál es la burocracia necesaria para actividades políticas de la nación. Desde que usted ya acerca de los estudios del derecho, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, mira, en gran síntesis te respondo lo mismo que le dije a Tatiana, porque me has hecho una gran pregunta sobre la cual realmente he escrito apropiadamente. Dediqué 24 años de mi vida a esa escuela maravillosa que se llamaba la ESAP, fundada por la Ley 19, el doctor Alberto Lleras. ¿Para qué la ESAP? Para institucionalizar la paz entre los colombianos. La paz, la ESAP es una institución integrada por educadores, educandos, egresados y personal administrativo que está en función permanente de innovar y orientar la vida social en el campo específico de la administración pública. Primer punto. Segundo, en 1998, cuando tuve el honor de terminar mi gestión como director nacional, la ESAP de Colombia fue reconocida en Cartagena por todos los directores de los INAPs o ESAP o las pocas escuelas de alto gobierno que había en Cartagena como la mejor y la mejor en escuela de alto gobierno. Y una de las 3 mejores de Iberoamérica.
La ESAP tenía 11 especializaciones con un know-how único en toda la América Latina. Sin exagerarles, les digo, no era la mejor escuela del mundo, pero era la escuela que tenía el mejor sistema educativo en administración pública del mundo. No es difícil explicárselo. Eu não sou brasileiro, não o melhor do mundo. No en ese sentido, no. Empíricamente, la ESAP tenía pregrados, tecnológicos, 11 especializaciones todas aprobadas, 4 maestrías. La Escuela de Alto Gobierno que se fundó, que la cofundamos con el presidente de la República, el ministro Serpa y el suscrito y el director de la Función Pública en 1997. Y en ese año teníamos la primera promoción de especialistas en alta dirección del Estado. Y en convenio con Alcalá de Henares dejamos todo el sistema de investigación para los doctorados de la ESAP en el 98. Nos faltaban solo $30,000 para pagar los tiquetes de ida y vuelta de los profesores. Y estando en Alcalá, el gran rector que tenían me llamó faltando un día y me dijo: Hernando, ya te tengo los dólares para eso. Pero después fue designado alguien de cuyo nombre no quiero acordarme, y comenzó la vulcanización de esa escuela superior para lo superior en lo superior. Eso era la ESAP, era. Y en esta institución, debo decirlo, la politiquearon, la corrompieron, y el academicismo de la ESAP, la investigación y el prestigio de Colombia se perdió. ¿Dónde está el evento internacional organizado por la ESAP en los últimos 20 años? ¿De prestigio? ¿Dónde en los eventos internacionales se menciona la ESAP de Bogotá y la ESAP nacional? 16 direcciones territoriales. En Arauca teníamos la Ciudadela Universitaria para la Paz. ¿Qué hice? Muy fácil. ¿Dónde estaban los recursos? Las regalías. Les pedí a los gobernadores que asumieran la construcción, la parte estructural de la construcción, pero teníamos la mejor institución universitaria de la Orinoquia. Esa era la ESAP de Arauca, y la del norte de Santander, y la de Cúcuta, etcétera, etcétera, etcétera. Tu pregunta: han cambiado hoy las cosas. 10 años después de haber fundado la Escuela de Alto Gobierno, se fundó con muy buen sentido la Escuela de Alto Gobierno Alberto Lleras por los Andes, donde se copió el modelo que habíamos hecho, no de la École Supérieure d'Administration Publique, ni de Harvard. La Escuela de Alto Gobierno de Colombia, que pertenecía al Estado colombiano, a los colombianos, cuyo esfuerzo había sido hecho por los colombianos, con dinero de los colombianos, y era patrimonio de los colombianos. Eso cambió. Todavía no han podido terminar de hacer aprobar el doctorado. ¿Por qué? Puntos suspensivos. Pero tu pregunta, a lo que voy. Hoy pienso que tanto el sector privado como el sector público deben ocuparse de la administración pública. Y repito lo que dije antes, en otro contexto: sin tecnócratas y burócratas bien preparados, es imposible tener democracia. No compradores de puestos, o no las empresas electorales. Eso no es un burócrata contemporáneo. La burocracia es la forma más pura de dominación legal.
He ahí el maestro Weber, en Economía y Sociedad, en el tomo 2. Ahí lo encuentran. La burocracia, la forma más pura de dominación legal, no es la tradición, no es el carisma, es la ley. Estoy hablando desde una facultad de Derecho. La mejor de Colombia. Y ese prestigio, Humberto, hay que seguirlo protegiendo. Y hay que seguirlo cuidando. Y hay que seguirlo ampliando. Porque bien vale la pena el esfuerzo que han hecho los fundadores y los rectores de esta benemérita institución. Después, sí, con mucho gusto, te doy detalles y bibliografía. Y en el libro puedes encontrar bibliografía muy precisa sobre ese tema. Y en Construir Democracia, los primeros 3 tomos que editamos con Tirando Blanc, hay un capítulo completo dedicado a la ESAP. Encuentra los datos precisos, etcétera, etcétera. ¿Sigue? Sí, permítame. Por razones de tiempo. Sí. Simplemente me permite para agradecerle públicamente por la presentación del libro, por lo interesante que ha sido la temática. Creo que se han cumplido con los objetivos. El objetivo de generar el interés para que se compre el libro, don Salvador, creo que ese ha sido esencial. Y el otro, el protagonismo del autor, que sin duda alguna ha quedado manifiesto. Doctor Hernando, muchísimas gracias por su tiempo, por su inteligencia y por permitirnos tener este espacio dentro de la universidad. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Lo puedo llevar? ¿Qué cosa? ¿Esto allí? Entonces, Café y galletas que se encuentra